El título de esta conferencia es Nada es imposible. ¿No les parece familiar? Sí. Es la frase publicitaria de una compañía de deportes. A continuación veremos lo que significa nada es imposible. En Atomy tenemos el concepto de los 7 OPS. El primer OP es para dress up, vestirse en inglés, para mantener una apariencia limpia. En psicología hay algo llamado psicología de la Gestalt. Les comento que la psicología de la Gestalt se enfoca en todo, incluyendo nuestro comportamiento. Uno de los conceptos que estudiaron fue las primeras impresiones y cómo se forman. De acuerdo a la investigación de los psicólogos de la Gestalt, se dice que éstas tienen un impacto fuerte. ¿Saben cuánto tiempo tardará a que los demás cambien la idea que tienen de nosotros después de esa primera impresión? Se necesitarán al menos 60 encuentros para cambiarlo. Las primeras impresiones son muy importantes. Deben saber que hay 2 cosas que van a mejorar tu primera impresión. Primera, tienes que ser bien parecido o tener un buen traje y en buen estado. Después tenemos clean up, limpiar, show up, aparecer, shut up, callar, pay up, pagar y cheer up, animar. Después volveremos a estos porque nuestro enfoque es en el último, never give up, nunca te rindes, hagas lo que hagas. Nunca te rindas, no lo hagas, porque como dice nuestro título, nada es imposible. Mucha gente recalca que nunca te debes rendir. Él es Matsushita Konosuke, considerado como uno de los japoneses más respetados, influyentes e importantes del último milenio. Él dijo, solo fracasas porque dejas de intentar. Si sigues intentando, finalmente serás exitoso. Los nativos americanos bailan la danza de la lluvia hasta que llueve. Son un ejemplo. Matsushita pudo decir algo así porque él fue exitoso a pesar de su entorno. Paul Meyer dijo, el 90% de los que fracasan, de hecho, no están vencidos. Simplemente renuncian. ¿Por qué dijo esto? Más tarde les daré una explicación profunda de él, pero también se volvió rico, incluso teniendo antecedentes de pobreza. Paul Meyer fue un estadounidense millonario que operaba más de 40 compañías. De hecho, creó un instituto de investigación para descubrir cómo se volvió exitoso. No había forma de que lo fuera, pero lo logró. Dejó la universidad porque no tenía dinero y además era tartamudo. Pero fue capaz de poseer un récord Guinness por ventas de seguros. Cuando pensó en las razones que apoyaban su éxito como vendedor de seguros a pesar de su tartamudez, se dio cuenta de que fue gracias a que nunca se rindió. Todos sabemos quién es Thomas Edison. Sin embargo, cuando lees sobre él, no se dice que era listo. La historia lo conoce como el inventor más prolífico y no como un hombre listo. Significa que no fue inteligente. La razón de su éxito es porque nunca se dio por vencido. Las veces que falló con la bombilla son diferentes en cada libro. Hay un libro infantil que dice que falló 3000 veces. Otro libro dice que falló 2000 veces, pero él dijo que falló 9999 veces. Resulta que Edison falló tantas veces que perdió la cuenta y decidió usar 9999 en su registro. Cuando él hizo su intento número 10.000, su amigo le preguntó, ¿vas a fallar 10.000 veces? Edison respondió, no he fallado una sola vez. Solo encontré 10.000 formas por las cuales no funciona. Así de fácil. ¿Qué significa? Edison era positivo. Y Henry Ford era igual. Deberíamos agradecerle. Sin Henry Ford no viajaríamos en automóvil. Ford inventó el auto modelo T y fue capaz de popularizarlo. Antes de que el auto modelo T saliera, los ricos y millonarios creían que los autos debían ser artículos de lujo, pero Ford no estaba de acuerdo. Dijo, ¿por qué deben ser artículos de lujo para los ricos? ¿Por qué un trabajador no puede manejar un auto? Entonces, ¿qué hacer? Que el auto no sea costoso y por eso creó el auto modelo T. Mientras creaba el auto, Ford fue con un ejecutivo y le preguntó, ¿puedo hacer un auto a este precio? Él respondió,
Es imposible con la tecnología actual. Ford dijo, debe tener razón. Luego le preguntó al ejecutivo B, ¿puede hacer un auto a este precio? Respondió, sí podemos. Y Ford dijo, debe tener razón. El ejecutivo C fue con el señor Ford y le preguntó, ¿quién tiene la razón? Dijo que los dos tenían la razón en sus respuestas. ¿Cuál es la buena? Si crees que puedes, lo harás. Y si piensas lo contrario, no lo harás. Las dos personas tienen razón. Si crees que puedes o si crees que no, tienes razón. Es a lo que Ford se refería. Necesitas escapar de la pobreza, pero ninguno de ustedes va a decirme que ha vivido una vida loca y sin límites los últimos 30, 40 o incluso 70 años. La mayoría de ustedes se levanta temprano en la mañana, trabaja horas y después se va directo a la cama. Pero ¿quién sabe por qué no han podido escapar de la pobreza? Pues si continúan siguiendo el modelo obsoleto, no serán capaces de escapar. Así que toda la gente exitosa que ha mantenido principios pobres dice lo mismo. Entonces, ¿cómo escapar? En vez de caminar lentamente, necesitas despegar. En la mitología griega hay algo llamado el laberinto, que es esencialmente un rompecabezas más elaborado. Y si alguien entra a este laberinto, no podrá escapar. De alguna forma, el creador del laberinto, Dédalo, y su hijo Ícaro, fueron encarcelados en esta prisión laberíntica. La única salida era la muerte, y no solo por el laberinto, sino por el Minotauro, que era el monstruo que vivía ahí. Pero el padre y el hijo encontraron una manera de escapar. Dédalo reunió las plumas que caían del cielo, construyó alas con cera y alzó su vuelo para escapar. No puedes solo escapar del laberinto de la pobreza caminando. ¿Qué necesitas hacer? Debes volar de ahí. Con el fin de escapar de la pobreza, alza el vuelo. Cuando estés en el laberinto de la pobreza, no importa que trabajes duro, no podrás escapar. Es imposible hacerlo por tu cuenta. Nadie podrá salir de la pobreza sin un sistema. Los aviones tienen que ir a una pista de aterrizaje para despegar. El sonido del motor es ruidoso cuando se prepara para el despegue. Es para obtener suficiente empuje para despegar. Cuando el avión hace esto, puede despegar. ¿El despegue lo hacen hacia arriba? ¡No! ¡Claro que no! Avanzan continuamente en un ángulo. Los pilotos se fijan en los medidores y alternan el despegue en varios niveles, continuando el ascenso. El negocio Atomy es similar a este escenario. Es más difícil cuando algo despega por primera vez, y si no hay suficiente poder o empuje en el ascenso, será imposible escapar de la pobreza. Hasta que alcanzan la altitud de crucero, el despegue no es una subida vertical. Alternen entre los desniveles y el vuelo en ángulo hasta llegar a la altitud de crucero. Una vez que el avión esté a esa altitud, ¿puedes detener de alguna forma el motor? Claro que no. A menos que mantengas un empuje constante, el avión caerá debido a la fuerza de gravedad de la Tierra. Los cohetes también se disparan hacia arriba. Los cohetes solo pueden ir hacia arriba cuando el empuje es al menos igual a su peso. Es la tercera ley del movimiento de Newton. Hay una fuerza continua para lanzar este cohete. ¿Cuál es esa fuerza? La de gravedad. Como requisito, el empuje del cohete tiene que ser al menos mayor que la fuerza gravitacional de la Tierra, con el fin de entrar en órbita. Una vez que el cohete está en órbita, se puede mover. Es lo mismo en el negocio Atomy. Es necesario despegarse del suelo para escapar de la pobreza. Pero hay ciertos puntos que no te dejan avanzar correctamente. Algunos de ellos que te empujan hacia atrás son el orgullo, estereotipos, pensamientos negativos y falta de determinación y resolución. Tampoco te dejan avanzar las actitudes arrogantes y la falta de pasión y amor. El presidente Park habla de la falta de amor. Si las personas fallan en estas áreas, es gracias a su falta de amor, ya sea por su familia, parientes y amigos. También hay un pasado como lo que hiciste antes. Finalmente, están los que te hacen enojar, como tus patrocinadores, socios y consumidores. Aunque te guste Atomy, esta gente te dificulta tanto que empiezas a odiarlos tanto que solo quieres terminar. Esta es la curva del negocio Atomy. Para cuando llegues a T1, es aproximadamente el punto donde los maestros en ventas llegan a M1.
No solo toma tiempo, sino que también es difícil llegar a esa meta, pues tienes que superar obstáculos que te arrastran hacia abajo, tales como querer salvar el orgullo, tu pasado y tu familia. Como estos obstáculos hacen difícil llegar a este punto, generalmente muchos se rinden antes. Así que, básicamente, este periodo es cuando llegas a la pista y empiezas a despegar. Después puedes disfrutar del ascenso continuo y gradual, hasta que llegues a G, siendo este nuestro punto de inflexión, y luego, usando los diferenciales, la curvatura lentamente se nivela. Alcanzará el límite máximo de Atomy, que es alrededor de $50,000 al mes. La diferencia entre los maestros reales y ustedes es que ellos comenzaron con el negocio mucho antes. ¿Dónde los van a encontrar si ellos nunca se dan por vencidos? Los encontrarán aquí. El periodo más importante es desde el principio a T1, porque necesitas empujar hacia adelante con todo lo que tengas en ese momento. Nos referimos a esto como los primeros 100 días. Seguimos con las lecciones del bambú, como los de la imagen. Japón se conoce por tener muchos terremotos. Leí en un libro que el pueblo debía correr a los bosques de bambú cuando hubiera terremoto. Las raíces individuales son débiles, pero el terreno que rodea a un bosque de bambú puede sostener al bambú durante un terremoto debido a la red que tejen. Así de densa es su red. Esta es la fuerza de una red. Así incluso cuando las raíces individuales son débiles y solo cubren una pequeña área, una vez que las raíces se interconectan mediante una estructura parecida a una red, los desastres naturales no golpean al bambú. Es lo mismo con Atomy. Debido a la unión que se forma con las redes humanas y dependiendo de qué tan fuerte es la red, una línea puede derrumbarse o ser estable, muy estable. Si la línea no se derrumba, el éxito llegará. Si se rompe, ser exitoso será muy lento. La siguiente es crea tu futuro. El futuro no es algo por lo que esperas, es algo que tienes que construir. Si lo piensan cuidadosamente, yo hago mi propio futuro. Planeo la universidad a la que quiero ir, la carrera, estudio y actúo para conseguirlo. No me siento a esperar ser científico o general. Tengo que actuar, así no funciona. Construyo mi futuro. Y para eso tenemos citas de personas sabias. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Peter Drucker, fundador de la administración moderna. La mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Alan C. Kay, científico en computación. El futurista Alvin Toffler dijo, el futuro no es algo a lo que entramos, es algo que creamos. En otras palabras, no es que no haya llegado mi tiempo para ser rico, es que no me empeñé en crear ese futuro 5 o 10 años atrás. No puedo crear un futuro estable y seguro pensando únicamente en mis sueños. Necesito actuar y crear ese futuro. Esta es la fórmula del éxito, que crea tu futuro y es simple. X es tu esfuerzo, Y es ayuda de otros y Z es fortuna. Estos tres no son dependientes, pero están conectados entre sí. Por ejemplo, no puedes construir tu futuro con la ayuda de otros. Si no pones tu esfuerzo o X, no avanzarás. No funciona cuando alguien intenta ayudar y tú no tratas, sino también cuando haces todo lo que puedes, pero nadie alrededor te ayuda. ¿Por qué la gente no te ayuda? No ayudan por ninguna razón. Si no piensas en trabajar conjuntamente de una forma simbiótica y solo piensas en ti mismo, nadie estará ansioso por ayudarte. También la variable de la fortuna Z, que puede ser vista como una oportunidad, solo se representará a sí misma cuando trabajo arduamente y otros me ayudan. No aparecerá si las variables X y Y no están en su lugar. Como estamos hablando de una operación que es una multiplicación y no una suma, si alguna de estas variables es 0, no va a haber R o ingresos. Tus esfuerzos, la ayuda de otros y la fortuna tienen que trabajar juntas. Puedes crear los valores X, Y y Z haciendo una red sólida y teniendo consultas con patrocinadores y socios que puedan ayudarse unos a otros. Por lo tanto, espero que puedan crear su futuro usando a Atomy como herramienta. El futuro no es algo que se da o simplemente que creas por ti mismo. Lo creas trabajando junto al
tus patrocinadores, socios, la compañía y todos en conjunto. Cuando todos trabajan juntos se obtiene un efecto sinergia, que es cuando 1 más 1 puede ser igual a algo más grande que 2. Puedes ver este efecto con gotas de agua que son delicadas y frágiles. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas gotas se unen? Demuestran el poder del efecto sinergia. Con este efecto, harás $10,000, $20,000 o $50,000 al mes en 3 años. Solo no obtendrás resultados como estos si no fuera por la progresión geométrica. Sería imposible ganar $20,000, es difícil conseguirlo. Cuando digo $20,000 me refiero a una ganancia de $20,000 al mes y no al año. Escapa de las limitaciones económicas con la estrategia $10,000 en 1000 días. En el ejército hay algo que se llama planificación hacia atrás cuando se lleva a cabo una operación. Por ejemplo, si me han dado una orden para alcanzar el punto B en un tiempo determinado, ¿qué haría? Con la planificación hacia atrás, planifico cuánto tiempo necesito para llegar a otros puntos y calculo para llegar del punto A al B a tiempo. Si quiero ganar $10,000 mensuales en 3 años, convertiré esa meta específicamente en mi línea de ataque. Como mi posición es 3 años desde la meta, necesitaría usar la planificación hacia atrás para determinar lo que necesito para lograr mi misión. Ahora, sin ninguna planificación no podrás lograr tu misión u objetivo. Solo puedes escapar de las limitaciones económicas haciendo planes antes de avanzar, pero la actitud puede ser un problema. Hay gente increíble con buena actitud como Joe Girard, Paul G. Meagher y Thomas Edison. Miremos quiénes son. Joe Girard llevó una vida terriblemente desprivilegiada. Nació de padres italianos que inmigraron a Estados Unidos. Pero su padre abusaba de él tanto verbal como físicamente y sin razón aparente. Cuando tenía 8 años de edad, lo golpearon con un tubo y lo castigaron sin sentido. Dada su historia, se volvió delincuente y a los 8 años ayudaba a su familia limpiando zapatos. A pesar de eso, seguía recibiendo abusos físicos y verbales de su padre. Escuchaba cosas como eres basura y algún día te pudrirás en la cárcel. Cuando estaba en secundaria, escapó para alejarse de su padre abusivo y comenzó a trabajar en más de 40 empleos diferentes. Y así hasta cumplir los 34 años de edad, ya que lo despedían de todos los lugares a donde se presentaba. Y fue así que a los 35 años obtuvo un negocio exitoso, pero entonces adquirió una gran deuda de $60,000 y, por supuesto, eso lo desesperó. Un invierno, al regresar a casa, vio a su esposa y a su hijo muriendo de hambre. Su esposa le pidió dinero para comida, pero estaban en quiebra. Les embargaron sus pertenencias. No quedaba nada. Finalmente, Joe Girard terminó como vendedor de autos. Joe Girard, que no se graduó de la secundaria. Curiosamente, como el mismo Henry Ford, después se volvió tan famoso que fue incluido en el Salón de la Fama Automotriz. Obtuvo durante 12 años el récord Guinness y fue conocido como el mejor vendedor del mundo, y ahora es un hombre muy rico. Pero dijo, necesitas chispa para ser un buen vendedor. En general, cuando un vendedor vende su primer auto, tiende a recordar varias cosas a detalle como quién lo compró, cuándo lo compró y cómo era la persona, qué auto vendió, cuál era el precio y lo que dijo para vender el automóvil. Joe Girard no recordó nada porque para él el cliente se asemejaba a la comida, provisiones para su familia y para él. Lo único que pasaba por su mente era cómo alimentar a mi esposa y a mi hijo. Entonces necesitas chispa para ser un buen vendedor. Mientras más fuerte la chispa, las buenas acciones te seguirán. La chispa te ayudará a conseguir excelentes resultados. Llegaré a ser un verdadero vendedor debido a la chispa que hay en mi corazón. Mientras tenga esta chispa, alcanzaré lo que sea. En la venta de automóviles es común que muchos de los vendedores tengan una amplia lista de clientes potenciales. Pero como era la primera vez de Girard, no la tenía. Así que su solución fue un directorio. 2 páginas de las páginas blancas y de las páginas amarillas.
Así es. Finalmente, le permitieron convertirse en el mejor vendedor del mundo. Nunca mentí, dijo cuando le preguntaron. Hacer ventas sería algo parecido a pelear una guerra en la que nadie sale herido ni lesionado. En cambio, es una guerra donde el vendedor y el comprador ganan. ¿No es el tipo de guerra que tú quieres ganar? ¿Sí? ¿Hay alguna pérdida en comprar productos Atomy? No, el representante y el cliente pueden beneficiarse. Igualmente, para Girard, al vender un auto, no solamente se beneficiaba del comprador, sino en palabras suyas, ayudaré a la economía estadounidense. Con un solo auto que yo venda, la gente que fabrica todas las partes podrá hacer una vida digna y sin preocupaciones. Por eso, ser vendedor es grandioso. Le enorgullecía ser vendedor. Cada vez que vendía un auto, pensaba en los trabajadores y contribuciones que levantaban la economía estadounidense, la chispa de la que habla. Él era una persona especial. Paul J. Meyer dijo que la actitud lo es todo. También tuvo una familia pobre, así que salía a mendigar. Un día vio a alguien que conducía un Mercedes-Benz y se molestó y pensó, ¿por qué hay personas que pueden manejar un Mercedes-Benz mientras que yo tengo que vivir así? Después se dedicó a la venta de seguros. Pero lo expulsaron de todas porque era tartamudo. Fue a 57 compañías de seguros y lo expulsaron de todas. Estuvo en una compañía 3 días y cada vez que le decían que se fuera, él respondía, están dejando ir al mejor vendedor de seguros que han conocido. Pronto se van a arrepentir. Irónicamente lo hicieron. Tuvo un récord mundial como el mejor vendedor de seguros, llegó a ser millonario y también habló de la chispa. Debe suceder lo que sea que imagines, desees, creas sinceramente, si actúas con entusiasmo en su beneficio. El primer algo que necesitas para cambiar la calidad de tu vida es creer que puedes vivir como quieres. Básicamente, el punto de partida para ser exitoso es tu actitud. Ni siquiera tarda 1 minuto decidir lo que quieres alcanzar o en quién te quieres convertir. El verdadero problema es qué tan rápido puedes hacer realidad tu decisión. Espero que todos ustedes consigan tomar una decisión y que todos alcancen el éxito. Gracias.